de Cambio Climático y la señora Miriam Rubio, representante de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. Sean todos bienvenidos. Bienvenidos de nuevo a todos los integrantes de la mesa principal a la parte final de este primer Congreso Nacional de Cambio Climático. Podemos decir probablemente desde ahora que ha sido todo un éxito y no solamente por la cantidad de personas que hemos tenido, que llegamos alrededor de 597 personas en este recinto para el primer Congreso Nacional de Cambio Climático. Durante estos 2 días y medio, pueblos, comunidades, asociaciones, organizaciones, organismos internacionales, todos los sectores que podamos mencionar han estado durante 2 días y medio platicando, conversando, compartiendo información sobre el cambio climático en nuestro país. Quisiéramos agradecer de nuevo al excelentísimo señor Matías Son, embajador de Alemania y representante de la cooperación internacional, al señor Aristides Crespo, presidente del Honorable Congreso de la República, a la señora Michelle Martínez Kelly, ministra de Ambiente y Recursos Naturales del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, al señor Alex Guerra del Instituto Privado de Cambio Climático y además coordinador general del primer Congreso Nacional de Cambio Climático, y a la señora Miriam Rubio, representante de SENACID. Dentro de nuestro público quisiéramos agradecer al excelentísimo cuerpo diplomático acreditado en la República de Guatemala, a los señores representantes de organizaciones internacionales, a los señores diputados al Honorable Congreso de la República, a los señores funcionarios de gobierno, a los señores representantes de gobiernos municipales, a los señores miembros del Consejo Nacional de Cambio Climático, a los señores representantes de la academia, a los señores representantes de la iniciativa privada, a los señores representantes de los pueblos indígenas, señores representantes de organizaciones no gubernamentales, invitados especiales, señores periodistas y reporteros gráficos y público en general, en especial al señor gobernador de Guatemala, el ingeniero Luis Palma, y al señor alcalde indígena de Chimaltenango, el señor Sebastián Par. Sean todos y todas muy bienvenidos. Para iniciar con este acto de cierre de este primer congreso, quisiéramos avanzar en términos de presentar las prioridades para la Agenda Nacional de Investigación de Cambio Climático a través de la ingeniera Miriam Rubio de la Secretaría Ejecutiva de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, SENACID. Bienvenida, ingeniera Miriam Rubio. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Excelentísimo señor Matías Son, embajador de Alemania y representante de la cooperación internacional, señor Aristides Crespo, presidente del Congreso de la República, señora Michelle Martínez Kelly, ministra de Ambiente y Recursos Naturales, señor Alex Guerra, coordinador general del primer Congreso Nacional de Cambio Climático. Para nosotros, público presente, es un gran honor estar el día de hoy, y amigos de la prensa también, es para nosotros un honor compartir en este momento sobre lo que en la parte de ciencia, tecnología e innovación estamos trabajando como apoyo a una investigación en los temas de cambio climático y medio ambiente. Para ello tenemos acá una presentación con la cual queremos resumir las acciones que como Secretaría General de Investigación a nivel nacional estamos haciendo. En la primera parte, nosotros dentro de las prioridades para la Agenda Nacional de Investigación sobre Cambio Climático tenemos ejes temáticos. El Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, SINCIT, está conformado por todos los sectores del país. Como ustedes pueden darse cuenta, lo voy a tocar a manera bastante general por cuestiones de tiempo, pero nosotros estamos integrados por los sectores académico, privado y sector público. Esto nos permite, dentro del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el que podamos tener nosotros estrategias para investigación y desarrollo de ciencia, tecnología e innovación para atender las demandas de todos los sectores.
Dentro del Sistema Nacional de Ciencia, nosotros tenemos al CINCIT, que lo conforman 14 mesas sectoriales y multisectoriales conformadas dentro de la misma estructura. Luego tenemos el Consejo Nacional de Ciencia, quien es el ente rector de la ciencia, tecnología e innovación en el país, de donde emanan todas las políticas y estrategias de funcionamiento, los cuales nosotros, como Secretaría Nacional de Ciencia y representantes legales y ejecutivos de dicho consejo, desarrollamos e implementamos. También tenemos línea directa de trabajo y colaboración con la presidencia del Consejo Nacional de Ciencia, que lo representa la señora vicepresidente Roxana Valdez. Dentro de esto están las comisiones sectoriales e intersectoriales. Tenemos una comisión consultiva, que es la que nos apoya para la evaluación y aprobación de todos los proyectos de investigación a nivel nacional, y el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología, que este fondo es el que nos sirve a nosotros para apoyar financieramente a los investigadores y entidades que participan dentro del Sistema Nacional de Ciencia. Acá nosotros el día de hoy queremos aprovechar para el marco de este congreso para comentarles la inversión que hemos hecho como los encargados de la ciencia, tecnología e innovación en el país. Si ustedes pueden darse cuenta, el porcentaje más grande que se ha invertido en los 22 años que tiene de existir el Sistema Nacional es en el rubro de medio ambiente. Tenemos a todas las demás especialidades, como lo pueden ver, pero medio ambiente tiene el 49% de inversión. A lo largo de los años, el Sistema Nacional ha trabajado 762 proyectos, lo que implica un total de inversión de parte del gobierno de Guatemala a lo largo del tiempo de 160 millones de quetzales en investigación. En esta gráfica pueden observar lo que les comentábamos, ¿verdad? Que de acá tenemos 377 proyectos que han sido desarrollados en lo que es medio ambiente, y la mayor parte de proyectos en este rubro han sido para el tema de cambio climático. También tenemos el otro porcentaje, que es ciencias de la tierra, el océano y el espacio. Y el desglose de todas las demás áreas que nosotros como Secretaría Nacional hemos trabajado. Luego tenemos las temáticas de los 386 proyectos en medio ambiente y ciencias de la tierra, océano y el espacio. Tenemos desglosado en lo que es cambio climático, como lo pueden observar acá, y agua. Tenemos adaptación al cambio climático, ciencias del clima, ciencias de la tierra, el océano y el espacio, y la mitigación al cambio climático. Esto nos da el desglose por áreas que hemos desarrollado y la inversión que se está haciendo. Luego, la distribución de la inversión de 13 millones de quetzales de investigación específica de cambio climático, que es lo que actualmente nosotros estamos trabajando, tenemos el porcentaje de desglose. Y como ustedes pueden ver, sigue siendo cambio climático y el tema del agua el mayor porcentaje de investigación que se está desarrollando a nivel nacional, con el apoyo de la Secretaría Nacional de Ciencia y el Consejo Nacional. Luego tenemos las líneas de investigación. Acá, muy rápidamente, yo les voy a comentar que tenemos dentro del Fondo Nacional de Ciencia las líneas de fondos para FODECIT, Multicit, que son fondos de investigación y para capacitación. También tenemos la línea de emergencia, que es para atención de emergencias a nivel nacional, las cuales están a disposición de la señora vicepresidenta y del señor presidente de la República cuando se necesita una emergencia y hay que atenderla con programas de investigación y transferencia de conocimiento y de tecnología. También tenemos los proyectos FACIT. Estos proyectos son para la capacitación del recurso humano. Y una nueva línea que a partir del 2013 fue creada es la línea FOINTEC. Esta línea son fondos para la innovación tecnológica. Nosotros estamos promoviendo el hacer transferencia de conocimiento y de tecnología en todas las áreas. Y medio ambiente y cambio climático es una de ellas. Luego tenemos los ejes temáticos de las convocatorias específicas en cambio climático, líneas FODECIT y Multicit, que fueron publicadas el día lunes 14 de julio. Esto en atención a que la Secretaría Nacional y el Consejo Nacional de Ciencia, siguiendo las instrucciones del señor presidente y la señora vicepresidente, estamos cumpliendo en conjunto con el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Educación la ley de cambio climático, en la que se establece que debemos trazar líneas de investigación en apoyo y soporte a la misma. Por ello es que nosotros, en cumplimiento de dicha ley, estamos trabajando todos estos temas dentro de la convocatoria. Vamos a recibir proyectos de investigación, tanto en la línea FODECIT como Multicit, y también en la línea FACIT, que es la capacitación del desarrollo humano,
para estos aspectos. Como ustedes pueden ver, es un punto inicial. Dentro de esto, cabe destacar que les quiero comentar que de los temas de investigación prioritarios que van a emanarse como conclusiones de este primer Congreso de Cambio Climático, van a ser parte de una nueva convocatoria específica que el Consejo Nacional, por medio de la Secretaría Nacional y con instrucciones del señor Presidente y la señora Vicepresidente, vamos a publicar en el mes de septiembre. Como pueden ver, tenemos varios aspectos que estamos trabajando. También está la parte del sector salud, la parte del sector agrícola, cambio climático y ecología. Esto también incluye una convocatoria general para todas las demás áreas que no están incluidas dentro de lo que es medio ambiente y cambio climático. Luego tenemos acá, solo para comentarles, estas son las convocatorias que actualmente tenemos nosotros abiertas y en las cuales todo el Sistema Nacional de Ciencia, así como las entidades que lo conforman, pueden participar. Tenemos convocatorias específicas, aparte de cambio climático, también estamos trabajando temas de género de la mujer en la parte de ciencia, tecnología e innovación, cumpliendo las prioridades de gobierno y del Gabinete de la Mujer, del cual formamos parte, por instrucciones de la señora Vicepresidenta de la República. Luego tenemos aquí todas las convocatorias que fueron publicadas el lunes 14 de julio, el jueves de la semana pasada también, para que todos ustedes, que muchos de ustedes participan en el Sistema Nacional de Ciencia, aquí tenemos sector académico, sector privado y sector público, los invitamos a que puedan participar con nosotros y trazar las nuevas estrategias de desarrollo en cuanto a esta situación. Acá les dejo la información donde pueden contactarse con nosotros, con nuestra dirección técnica, y solamente quisiéramos recalcar que realmente para nosotros el estar el día de hoy acá, pues es un honor y estamos muy agradecidos y contentos de que podamos trabajar en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente, con el Instituto de Cambio Climático y otras organizaciones, ya que contamos también con el apoyo y la colaboración de la cooperación internacional, que son agentes de cambio para nosotros. Como responsables de la investigación y la transferencia de conocimiento en ciencia, tecnología e innovación, la CENACYT y la señora Vicepresidenta, pues hemos trazado estrategias para corresponder a la problemática del país, para que por medio de todas estas investigaciones podamos dejar nosotros a las futuras generaciones cambios sustentables que contribuyan a mejorar el medio ambiente, áreas de salud y de educación, que es parte principal y prioritaria para el Consejo Nacional, al cual represento, y nosotros estamos buscando el trabajar transversalmente a todos los sectores, buscando proyectos que puedan ser transferidos en tecnología y en conocimiento, que puedan generar impacto a la población guatemalteca y sobre todo que puedan apoyar el desarrollo de todos los científicos y técnicos que laboran en estas áreas. Estamos buscando fortalecer a las universidades, a los centros de investigación, porque es parte importante que todos en forma colaborativa podamos apoyar y desarrollar los temas que en este Congreso hemos tratado. Así que muchísimas gracias. Pues con esto yo quiero despedirme el día de hoy de esta pequeña presentación, dejarles a la mesa que estamos a la disposición de poder colaborar proyectos conjuntos con entidades que puedan tener el interés o quieran acercarse con nosotros y de las que ya conforman las mesas del sistema. Los invitamos a participar en estas convocatorias, ya que nosotros, el fin último es el poder lograr el desarrollo y el cambio para nuestro país. Les agradezco el tiempo, la atención y quedamos a sus órdenes. Muchísimas gracias y que tengan buena tarde. Muchas gracias, ingeniera, por las buenas noticias. Muchísimas gracias, porque en este primer congreso lo que necesitábamos era conocer un poco quiénes estamos trabajando en los temas de cambio climático, quién está haciendo qué, pero por el otro lado también era necesario integrar una agenda de investigación que nos diga qué tenemos, qué falta, qué es lo que viene en el futuro, de tal forma que agradecemos muchísimo, ingeniera, que usted haya venido para platicarnos un poco sobre lo que viene en términos de esta Secretaría. Muchas gracias. Durante 2 días y medio nosotros tuvimos 15 sesiones temáticas que hablaron de educación, de energía, de salud, también de la adaptación, hablaron de pueblos indígenas. Estuvimos platicando sobre proyectos innovadores que están haciendo de nuestro país, ojalá un país vanguardista en términos de trabajar no solamente en las áreas terrestres de nuestro país, sino también
con los recursos marino-costeros. Platicamos sobre los escenarios climáticos, variabilidad, aprendimos una serie de nuevos términos, pero también tratamos de repente hablar un poco sobre esos lenguajes comunes que necesitamos para trabajar en todo nuestro país. Estos 2 días y medio han sido muy ricos en información y en intercambio no solamente de presentaciones, sino además de conocimiento tanto científico desde la parte occidental como conocimiento científico desde la parte ancestral. Hemos trabajado dentro del comité organizador para dejar ver algunas de las conclusiones más importantes que han generado este primer Congreso Nacional de Cambio Climático. Recuerdan que el doctor Guerra al inicio nos mencionó que este Congreso estaba dividido en 3 ejes temáticos: la ciencia del clima, la mitigación y la adaptación. Para eso hemos invitado a 3 personas muy respetables de nuestro país que van a tratar en unos minutos de darnos las conclusiones, aunque esto quedará en una memoria que se repartirá en algún momento, pero por ahora quisiéramos darle la más cordial bienvenida al ingeniero Alfredo Suárez para tener los primeros 8 minutos sobre ciencia del clima. Buenos días, muchas gracias. Distinguidas autoridades de la mesa principal y público en general. Y pues, como lo decía Carlos, ¿verdad? Fueron 2 días intensos en los cuales hubo mucho esfuerzo por muchas personas. Muchos de ustedes están aquí, aquel trabajo que se encuentra ahí debajo, pero que hicieron que esto sea posible. Es interesante ver que algunas de las conclusiones tenemos un eje común con el trabajo de Senafit, con lo que presentó la señora secretaria, entonces yo creo que podemos avanzar un poco más. Previo a la presentación, no me gustaría iniciar sin agradecer al gran equipo de trabajo que está aquí, creo que es el momento de hacerlo, y especialmente a la parte técnica del eje número 1, que se llama Ciencia del Clima. Este eje trabajó mucho, hubieron instituciones de la academia, hubieron instituciones no académicas de investigación de gobierno y ONGs, dando su tiempo y participando y poniéndonos al tanto de qué estamos avanzando en ciencia del clima. Y una especial mención al Centro de Estudios Ambientales de la Universidad del Valle de Guatemala, 4 personas excelentes que se montaron mucho en su trabajo, en especial a la licenciada Gabriela Alfaro, que creo que fue una persona excelente que colaboró mucho en el desarrollo de este eje. En la parte de ciencia del clima, dentro de la aprobación del decreto 7-13 que todos conocemos sobre la ley marco para regular la reducción de la vulnerabilidad, la adaptación obligatoria entre los efectos del cambio climático y la mitigación de gases de efecto invernadero, o como conocemos popularmente, ¿verdad?, la ley de cambio climático, se afirma en el artículo 7 la importancia de la generación de información que permita alimentar al Sistema Nacional de Información sobre el Cambio Climático, que también está establecido en el artículo número 9. Desde aquí ya vemos que la parte de investigación y ciencia es un componente muy fuerte de nuestra ley. De esta forma, y de acuerdo a la estructura del panel intergubernamental sobre el cambio climático, o IPCC, ¿verdad?, como plantea sus informes de evaluación, pues también estructuramos y determinamos la necesidad de contar con un eje estratégico que se responsabilice de generar el análisis de la información relacionada a la variabilidad climática y al cambio climático. Esta información debe proporcionar las bases científicas, técnicas, socioeconómicas, tradicionales y ambientales. Tiene que ser muy incluyente para comprender el riesgo que supone para Guatemala el cambio climático, sus potenciales repercusiones y las posibilidades para el desarrollo de medidas de adaptación y mitigación. Para este primer Congreso Nacional sobre Cambio Climático, el eje sobre ciencia del clima fue establecido en fin de determinar el estado del arte de la generación de información y el análisis sobre la variabilidad natural y el cambio climático. El eje se compuso de 3 grandes temas. El primero, de tendencias del clima según los índices de cambio climático. El segundo, escenarios de clima futuro. Y el tercero, estudios sobre el océano. Nuestros hallazgos principales son los siguientes. Los estudios presentados durante la sesión 1, que es tendencias del clima según los índices de cambio climático, confirman las tendencias globales de cambio climático en cuanto al aumento de temperatura y la reducción de precipitación. Es decir, lo que todos los modelos globales nos han presentado ya a nivel local de Guatemala ya se están confirmando. Los estudios coinciden en el incremento general de la temperatura entre un grado a 3.5 grados por el año 2050 y una reducción promedio entre el 20 y el 50% de precipitación. Incluso se llega a mencionar que el corredor seco ampliará su espacio geográfico. Es una llamada de atención para nosotros. En el punto 2, también encontramos que existe una clara debilidad en la generación de información meteorológica e hidrológica. Se encontró que muchos de los estudios que se presentaron decían hay una
carencia, no sabemos qué tanto pasa. Guatemala en su riqueza de biomas, en su riqueza de tener varios distintos climas y su orografía hace que tengamos que tener medidas específicas para cada sector. No podemos adoptar recetas. Cada región tiene sus especiales cualidades. Y el no tener información de esas regiones hace que sea una limitante para poder generar buenas medidas de adaptación. De esa cuenta es que, a pesar de que existen esfuerzos de diversos sectores en el establecimiento de pequeñas redes de monitoreo hidrológico y meteorológico, la falta de conocimiento de los criterios mínimos para la medición de las variables también son otra debilidad. Hemos detectado que hay mucha buena voluntad de instalar redes de estaciones y monitorear. Sin embargo, al revisar los procedimientos de controles de calidades del dato o de ver cómo puede ser útil o si cumple con los parámetros mínimos, pues hemos visto que es otra debilidad. Entonces es penoso para el gobierno y para cada una de las instituciones estar invirtiendo y que esa inversión a los 4 o 5 años se dé cuenta uno que hemos echado a perder mucha información. Pasa eso, pasa que después de un tiempo nos damos cuenta que la inversión en meteorología y recuperar un dato es muy complejo. Entonces, también evidenciamos que hay una carencia de una visión de sostenibilidad económica en el establecimiento de redes de monitoreo meteorológico e hidrológico, que era como que decía, están hechos con proyectos limitados y que los dejan a que sobrevivan, ¿verdad? Y obviamente ahí se empieza a perder la información. Y también existe poco apoyo que el INSIBUME ha tenido en el fortalecimiento de las redes de estaciones meteorológicas. El INSIBUME se encuentra debilitado, hay una debilidad fuerte. Entonces eso es una cuestión que sí llama la atención, puesto si nuestra red nacional no está bien, entonces tenemos que encontrar los mecanismos para integrar otras redes de estaciones y crear un gran sistema de redes integrado tanto por sectores públicos, privados o instituciones de la academia. Y dentro de eso también se mencionó, y es muy interesante, y eso me recuerda a una presentación de... Perfecto. Vamos a ver una pequeña interrupción. Agradecemos a la concurrencia ponerse de pie para recibir al señor presidente de la República de Guatemala, señor Otto Pérez Molina. Queremos darle la más cordial bienvenida al señor presidente de la República de Guatemala, el señor Otto Pérez Molina. Bienvenido al cierre de nuestro primer Congreso Nacional de Cambio Climático. El señor Otto Pérez Molina también es el presidente de nuestro Consejo Nacional de Cambio Climático. Bienvenido, señor presidente. Estamos en este momento, señor presidente, recibiendo las conclusiones de los 3 ejes temáticos. Vamos a proceder el ingeniero Alfredo Suárez para finalizar la parte de ciencias del clima. Muchísimas gracias. Continuando con la parte de la ciencia del clima, y con respecto a la debilidad que hablábamos de la generación de información meteorológica, se ha propuesto la creación de un programa de fortalecimiento de la vigilancia del clima mediante la integración de las redes meteorológicas e hidrológicas existentes. De esa manera, el programa tendría como objetivo cubrir las necesidades de generación de información en donde se detecten vacíos, de acuerdo a criterios técnicos internacionales. Yo hacía mención que esto recuerda a lo mencionado en la experiencia del doctor Walter Bethen de la Universidad de Columbia, Estados Unidos, que él menciona mucho esta integración de sistemas de redes meteorológicas. Él hablaba que no existe experiencia en el mundo
en el cual la negociación o la venta de información meteorológica, que es otra de las cosas que se está buscando, no tener que todos tengan acceso libre a la información. No hay experiencia en el mundo que haya sido exitoso el negocio de venta de información meteorológica. Eso es, creo que, un punto muy importante para mencionar dentro de nuestro país. Como punto 3, existen diversas instituciones académicas de investigación y gubernamentales generando análisis sobre la variabilidad climática natural y escenarios de clima futuro. Sin embargo, estos estudios no responden a una agenda nacional de investigación per se, sino a necesidades particulares de cada uno de nosotros comportar información. Nosotros pues tenemos una necesidad y tenemos que ir avanzando. Se ha expuesto que algunas de las investigaciones generadas no llegan a cumplir con los criterios mínimos de requisitos académicos, ¿verdad? Y eso hace que no tengamos peso en un momento dado en publicaciones a nivel del IPCC. Es algo bien interesante que salió dentro de una de las sesiones. De esa cuenta se propone que instituciones como CENACYT, CONCYT, sean los entes de gobierno responsables de liderar el establecimiento de una agenda nacional de investigación a partir de una priorización de las necesidades de información relacionadas al cambio climático. De la misma manera, se contempla que la propuesta elaborada por REPSIA de la integración del Sistema Guatemalteco de Ciencias del Clima ayude a apoyar esta agenda de investigación nacional. Esta red debe ser fortalecida mediante la creación de programas de intercambio de experiencias o capacitaciones, y como lo mencionaba la señora secretaria, cuyos contenidos deben estar incluidos dentro de una agenda nacional de investigación que fortalezca la capacidad de investigadores en Guatemala. Las líneas de investigación creo que las va a abordar el coordinador general, les va a mencionar, entonces creo que avanzamos un poquito con eso, que los va a mencionar, pero el punto final es que, y eso creo que es una parte muy importante y la enriquecedora también de este congreso, el intercambio con los usuarios. Actores de diferentes sectores del país mostraron la necesidad de una mayor vinculación entre ciencia y sociedad, dentro de un marco de trabajo que permite una transferencia adecuada de los resultados de investigación a tomadores de decisiones de todos los niveles. Creo que se viene mencionando desde hace mucho tiempo que existe un pequeño divorcio entre científicos y tomadores de decisiones a todos los niveles. De la misma manera, se propone que la investigación sobre cambio climático en Guatemala sea dirigida hacia una fácil implementación y aplicación de los resultados sin descuidar aquella que busca la comprensión de la variabilidad climática, tanto natural como antropogénica, y sus efectos en nuestro país. De tal manera, se propone que el Consejo Nacional de Cambio Climático contemple dentro de su estructura la creación de un ente responsable de la transferencia de conocimiento y tecnologías de adaptación y mitigación a los diferentes sectores del país. Este ente tendría la responsabilidad de ser el vínculo directo entre la ciencia y los tomadores de decisión a todo nivel. Con eso finalizo mi participación. Muchísimas gracias. Gracias al ingeniero Alfredo Suárez por estas conclusiones. Las siguientes conclusiones tienen que ver con las ponencias temáticas que trataron el tema de la migración. Invitamos al ingeniero Omar Mayoa. Muchas gracias, señor presidente de la República, señor presidente del Congreso. Agradecemos el espacio en sus agendas para poder atender las conclusiones que han salido de este Congreso. Yo voy a enfocarme en la parte de mitigación. Como lo discutimos desde el inicio del evento, la parte de mitigación se enfoca en aquellas acciones tendientes a reducir la causa de cambio climático, en este caso emisiones de gases de efecto de invernadero. Yo quisiera resaltar las conclusiones principales. Como mencionaba el caso Alfredo, también en este grupo hubo una participación muy activa de diferentes actores, de diferentes sectores. Hay una información muy valiosa, vemos acciones muy interesantes en campo que a la fecha desconocíamos, pero que muestran, digamos, qué es lo que el país está haciendo alrededor del tema. Primero quisiera resaltar rápidamente las tendencias de las emisiones en el país. Si bien es cierto, somos un país con muy bajas emisiones, vemos hasta cierto punto un poco alarmados que durante los últimos 25 años prácticamente las emisiones del país se han triplicado. Estamos siguiendo una tendencia que siguen países de renta media que conforme van avanzando en un proceso de crecimiento económico van incrementando también sus emisiones. Este tema creo que, digamos, debería llamarnos la atención para ver si el país, digamos, entra en una dinámica de desarrollo bajo en emisiones de carbono. Vale la pena resaltar también el marco de políticas y marco institucional para la reducción de emisiones.
Vemos que el país tiene un marco institucional bastante sólido. Vemos, por ejemplo, que hay esfuerzos integradores, como la iniciativa que está liderando el Ministerio de Ambiente conjuntamente con PRONACOM, que se ha denominado Guatemala Huella Cero, que es una iniciativa que trata de agrupar diferentes esfuerzos de diferentes sectores para la reducción de gases de efecto de invernadero. Hay un marco de políticas bastante sólido también. Vemos lógicamente la ley de cambio climático, que establece la base para el tema de mitigación, contempla un capítulo específico para el tema de mitigación, pero adicionalmente hemos visto, por ejemplo, que algunas herramientas de política como la Agenda Nacional de Competitividad, la misma política energética, la ley forestal, ley de áreas protegidas, la política de desarrollo rural y el Plan Nacional de Desarrollo de Cartún 2032, o sea, tienen elementos que refuerzan el trabajo que el país puede hacer en una senda de desarrollo bajo en carbono. Para citar algunos ejemplos, uno puede ver, por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo de Cartún 2032, que incluye indicadores muy específicos enfocados en la reducción de emisiones. Es decir, digamos, el país cuenta con una plataforma importante de políticas y una plataforma interinstitucional para poder avanzar en una senda de desarrollo bajo en carbono. Por tema de tiempo quisiera enfocarme en las conclusiones más importantes que salieron del evento en relación a cada uno de los sectores más importantes también en el tema de mitigación de gases de efecto de invernadero. Como mencionaba, digamos, se preocupa un poco el tema de la tendencia creciente a la alza de las emisiones del país. Como mencionaba, hemos triplicado prácticamente las emisiones en los últimos 25 años. Tenemos una tendencia, como se ha seguido en el caso de países de renta media, y estos, digamos, por esa tendencia de incremento, de una tasa de incremento pronunciada en las emisiones, son posiblemente los llamados a hacer reducciones de emisiones también adicionalmente a los países desarrollados. El marco institucional, como lo mencionaba, es importante destacarlo, tanto la misma Ley de Cambio Climático, el Plan Nacional de Desarrollo Cartún 2032 y más o menos unas 10 o 15 herramientas de política, digamos, vemos que sustentan y dan una base para poder avanzar en el tema de desarrollo bajo en carbono. Vemos también que hay una serie de iniciativas en diferentes sectores. Uno puede ver en el sector forestal, por ejemplo, pero también en el sector energético, sector privado. Veíamos casos interesantes como el sector azucarero, el caso de cemento, por ejemplo, el caso de transporte con el Transmetro. O sea, todas son iniciativas que, si bien es cierto, inicialmente no necesariamente estaban enfocados en reducción de emisiones, actualmente ya lo están haciendo. Digamos, se está usando como una herramienta de competitividad también. Digamos, este tema no únicamente puede verse sobre la arista ambiental, sino, como lo mencionaba el doctor Beteta en la mañana, o sea, tiene un componente comercial muy importante. Y finalmente, resaltar de la iniciativa esta que mencionaba, Guatemala Huella Cero, en el cual el Ministerio de Ambiente, conjuntamente con PRONACOM, están tratando de articular una plataforma, digamos, que puede permitir que este tema avance de forma más expedita. Algunas recomendaciones sobre el seguimiento a la agenda de política. Vemos importante, o el grupo de trabajo veía importante, apoyar la operativización de la Ley Marco de Cambio Climático. Vemos que esta es la directriz y hay plazos, hay metas, hay alcances establecidos en la misma. Hay un mandato para diferentes instituciones y diferentes sectores y básicamente, digamos, es una buena guía de trabajo para avanzar en la preparación del país para este tema. También vemos importante, digamos, fortalecer presupuestariamente algunas acciones de política que actualmente apoyan la reducción de emisiones. Los programas de incentivos forestales, el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, política de eficiencia energética, promoción de energías renovables, eficiencia en el transporte público, manejo de desechos sólidos, solo para mencionar algunos casos. Es necesario también apoyar y facilitar acciones tempranas que se están desarrollando en reducción de emisiones. Vemos, por ejemplo, en el sector forestal una estrategia nacional de reducción de emisiones. Hay acciones en el sector privado y en el sector público, como las que mencionaba anteriormente, pero que necesitan un soporte para que estas puedan avanzar de mejor forma.
Y finalmente, digamos, en el tema de leyes, o sea, vemos que hay algunas propuestas importantes que están enfocadas o tienen un aporte importante en términos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, el caso de la ley de Probosque, por ejemplo, o la ley de eficiencia energética que actualmente están a nivel de propuesta en el Congreso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Quisiéramos rápidamente finalizar con estas conclusiones. Invitamos al doctor Juan Carlos Godoy para hablar del tema de adaptación. Bienvenido. Gracias, Carlos. Excelentísimo señor Presidente de la República, honorable Presidente del Congreso de la República, miembros de la mesa principal, invitados especiales, participantes todos y todas de este primer Congreso Nacional de Cambio Climático. Voy a tratar de compartir con ustedes elementos esenciales de las 8 sesiones de adaptación, donde recogimos insumos de 35 ponencias, donde participaron más de 40 colaboradores y donde hubieron más de 160, 180, 200, 220 participantes, todos ustedes en estas sesiones. En la apertura de este Congreso se subrayó lo inequívoco del calentamiento global, así como la determinación local de los impactos. Las condiciones climáticas futuras llevarán al norte de Centroamérica a una situación de mayores temperaturas, quizá 2 o 3 grados más, a la disminución de la cantidad de lluvia entre un 17 y un 30%, a la dispersión de plagas, a la acidificación de océanos, entre otras condiciones. Estas condiciones futuras nos llevarán a observar impactos en el desplazamiento de la biodiversidad, que incluye plagas y enfermedades, a la disminución de los caudales en la mayoría de los ríos de este país y quizás al aumento de los incendios forestales y a la disminución de otras amenazas climáticas. Parte de estos efectos iniciales del cambio climático en Guatemala es el aumento de fenómenos hidrometeorológicos extremos que hemos sufrido todos los ciudadanos de este país, pero que fundamentalmente han afectado a más de 2 millones de personas en los últimos 15 años y dejado pérdidas económicas equivalentes a un presupuesto nacional anual por lo menos. Por algo, Guatemala aparece en los listados de los 10 países más vulnerables del planeta. Por algo están disminuyendo las noches frías en el altiplano, por algo están aumentando las olas de calor en el oriente del país, y esto viene impactando, por supuesto, las cosechas y la propia seguridad alimentaria y las posibilidades de competitividad de la exportación. Hoy en la mañana se advirtió que si no se construye una economía resiliente en este país, podría sufrir de 10 a 30 recesiones de aquí al año 2100, y eso implica poner de rodillas al país. Conociendo la diversidad geográfica y climática a nivel nacional, no cabe la menor duda de que la adaptación debe verse como una acción local, sin tener soluciones universales, ni siquiera para un país pequeño como este. Se requiere construir un sustento científico, pero a la vez valorar, promover y facilitar los saberes tradicionales, el conocimiento tradicional en el entorno local. La primera práctica de adaptación al cambio climático es sin duda manejar el impacto de la variabilidad climática actual. Adaptación implica ajustarse a largo plazo y significa sostenibilidad y resiliencia. Significa mejorar la gestión para mantener la disponibilidad de los bienes y servicios de los ecosistemas para el desarrollo económico. Así se advierte en la sesión número 8, continuar invirtiendo en el sistema guatemalteco de áreas protegidas, incrementar las inversiones para frenar la deforestación y desarrollar un programa robusto de restauración ecológica, incluyendo, por supuesto, la construcción de redes de corredores ecológicos. Sin lugar a dudas, el servicio ambiental más estratégico frente a las condiciones climáticas actuales y futuras es el agua. Este país debe de avanzar para mejorar la eficiencia del manejo de los bosques, particularmente en las zonas de recarga hídrico. Si seguimos así, para el 2100, este país estará en estrés hídrico. Y eso significa construir
Conflicto significa construir inseguridad. Por lo tanto, parte de la política de seguridad nacional debe incorporar el manejo de los recursos hídricos en este país. Eso se advirtió en la sesión 10, que se requiere invertir en facilitar prácticas de almacenamiento y de cosecha de agua. Tenemos que pasar desde la escala unifamiliar con cisternas hasta pasar a sistemas de riego subregionales y embalsamiento de agua para la generación hidroeléctrica. Es indispensable para el crecimiento económico de este país enfrentarnos tempranamente a las posibilidades de un país con estrés hídrico. Restaurar paisajes y proteger bosques dentro y fuera de áreas protegidas implica la visión estratégica de proteger, conocer y usar la diversidad genética de plantas de uso económico y social que usamos actualmente y que ha sido la base de la alimentación y de la agroexportación en este país. Maíz, frijol, papa, aguacate, anonas, otras cosas. Pero esto nos lleva a recomendar la instalación de un programa nacional de huertos familiares que no solamente apoye la parte alimenticia, sino que apoye la salud de la gente en el área rural. Nuevos calendarios agrícolas, bancos de semillas instalados en comunidades, ya nos da cuenta de que la gente no está esperando el calentamiento global del 2050, sino que está trabajando ya, y hay muestras de esas experiencias en el interior del país. La presencia de eventos meteorológicos extremos nos ha hecho perder millones de metros cúbicos de suelos, y por lo tanto, como pasó en la sesión 11, se requiere promover programas de conservación de suelos, programas de almacenamiento de agua y aumento del riego como vitales instrumentos para el desarrollo rural integral de este país a corto, mediano y largo plazo. Aumento de capacidades incluye la sistematización, valoración y aplicación del conocimiento tradicional, como la lectura o la observación de los fenómenos climáticos típicos o atípicos, como se ha hecho desde épocas inmemoriales, pero que ahora se requiere mayor respeto social y mayor involucramiento de los jóvenes para mantener la cultura de la observación del clima como práctica diaria. Los pueblos indígenas han enfrentado por milenios la variabilidad climática, pero han desarrollado a partir de eso enormes conocimientos para enfrentarlos. Hoy y en adelante se requiere promover actitudes para seguir observando, registrando y sistematizando los saberes tradicionales ligados al respeto y la gestión de la naturaleza, tal como se advirtió en la sesión número 9 del Congreso. El país requiere construir un pensamiento plural, necesita seguir fortaleciendo los programas de educación ambiental a nivel escolar, a nivel de líderes y productores a nivel local, como instrumentos esenciales para acelerar el pensamiento sistémico para la adaptación a la variabilidad y al cambio climático. La gobernanza para enfrentar el cambio climático, como se advirtió en la sesión 10, requiere de plantear la cuenca como unidad de planificación, pero requiere de una integración con la estructura administrativa y política del país. Cómo manejamos cuencas a partir de los COCODES, a partir de las mancomunidades, a partir de las municipalidades, es fundamental seguir integrando esas estructuras regionales con ese concepto tan importante para el manejo de los recursos naturales como es el manejo de cuencas. Podríamos hablar aquí de las cientos de ejemplos que se dieron en las sesiones con respecto a técnicas para la adaptación, macrotúneles, riego, barreras, rompevientos, alternativas de manejo del agua, de quema de rastrojos, etcétera, y por supuesto este no es el momento para hacer un inventario de ellas. Quiero subrayar que mucho de lo recomendado y priorizado en este Congreso requiere de una visión política comprometida para reorientar las inversiones de los organismos del Estado. Hay una realidad fundamental de colocarle recursos al Fondo Nacional de Cambio Climático para cumplir con el decreto 7 de 2013, pero asegurarse además que las municipalidades y otras instituciones de gobierno coloquen recursos financieros para enfrentarse a los impactos del cambio climático. Hay que retomar niveles de inversión que sean compatibles
con su perfil demográfico y con su vulnerabilidad. Es indispensable financiar la implementación de la política de desarrollo rural, así como aprobar la iniciativa de Probosques y de seguir construyendo facilidades para ampliar la normativa a nivel nacional y municipal de la gestión del agua. Y voy a ir terminando con el tema de gestión de riesgo. Hay que entender en otra dimensión que entre la gestión de riesgo, la gestión ambiental y la adaptación al cambio climático hay una separación conceptual, institucional y financiera que tenemos que abordar para integrarlas, como se señaló en la sesión número 13. Hay que prever el riesgo y no construirlo como hemos hecho durante tantos años, porque finalmente el desastre es más bien una respuesta a la falta de sostenibilidad y resiliencia de esta sociedad. La adaptación es un acto social, componente esencial de la planificación y las políticas de desarrollo para el futuro. Todo por medio de procedimientos que fomenten la participación y favorezcan los esquemas basados en lo local. El reto es tener una perenne integración para bajar la incertidumbre y mostrar ejemplos replicables en sitios demostrativos. Y quiero recoger una frase de uno de los ponentes que dijo: este país requiere de líderes capaces de ver hacia atrás, de ver hacia adelante, de ver hacia los lados, de ver hacia abajo y de ver hacia arriba, como parte de la cosmovisión maya, para adaptarnos. Tenemos que ir cooperando y coordinando entre todos los sectores para construir una nación próspera y sostenible en base al registro de lo pasado, pero atendiendo los escenarios del futuro. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres colegas. Quisiéramos ahora darle la bienvenida al excelentísimo embajador Matías Son, quien tendrá los comentarios por parte de la cooperación internacional. Bienvenido, excelentísimo señor embajador. Señor Presidente de la República, señor Presidente del Congreso de la República, señora Ministra, integrantes de la mesa principal, participantes, amigos todos. Es una oportunidad muy especial para mí hablar aquí, no solo por mi país, Alemania, pero en este caso también por la cooperación internacional. Alemania tiene ahora la presidencia pro tempore del grupo G13, que es el foro de coordinación de los cooperantes internacionales de Guatemala. No obstante, voy a hablar un poco de la cooperación alemana como un ejemplo de lo que hace en Guatemala la cooperación internacional y cómo esta cooperación se integre en los esfuerzos nacionales de Guatemala en el tema del cambio climático. El cambio climático, con sus consecuencias trascendentales, es uno de los más grandes desafíos de la humanidad. Los desastres naturales, eventos extremos, escasez de agua, zonas marítimas inundadas y la pérdida acelerada de la biodiversidad son consecuencias inmediatas en todos los países, pero en particular en los países en vías de desarrollo. Ningún país es inmune a las consecuencias del cambio climático. Sin embargo, los impactos del cambio climático varían según las regiones. Las regiones más pobres del mundo, con poca capacidad económica, institucional, científica y técnica para superar dichas consecuencias,
serán las más afectadas. Como un importante país industrializado, Alemania asume su responsabilidad en este sentido. Por la reducción de la emisión de los gases de efecto invernadero de 40% entre 90 y 2020, por el aporte y apoyo a los países en ruta de desarrollo para reducir los gases de efecto invernadero y proteger los bosques, por el aporte a la adaptación al cambio climático. Los 3 puntos. La política climática solo funciona si respeta las oportunidades de desarrollo de la gente. Y de igual manera, el desarrollo sostenible de los países en vía de desarrollo no es posible sin la protección del medio ambiente y de la biodiversidad y sin energías renovables. Son objetivos que van de la mano. Un desarrollo que respeta el medio ambiente es el futuro para todos los países. A nivel mundial, Alemania es uno de los más grandes donantes para la protección del medio ambiente y la adaptación al cambio climático. De todos los recursos, el agua tiene un papel sobresaliente en la adaptación al cambio climático. El agua potable, el riego de los cultivos, el agua para el uso industrial y artesanal. El agua es un recurso irrenunciable para el desarrollo social y económico, para la salud y la seguridad alimentaria. Pero el agua es también el medio principal a través del cual se sienten los impactos del cambio climático. Eventos extremos provocan en algunas situaciones inundaciones y en otras sequías. Sin agua perdemos la biodiversidad en las zonas húmedas, en los ecosistemas de los bosques, en los ríos y lagos. Es por ello que el agua es, en la adaptación al cambio climático, el tema central. La cooperación alemana apoya a sus contrapartes para garantizar la distribución y el uso del agua de una manera justa, sostenible y eficiente, en particular en las regiones rurales. En Guatemala, 2/3 de las explotaciones agrícolas tienen menos de una manzana y casi no pueden autoabastecerse. Para escapar de la pobreza, los agricultores sobreutilizan el suelo y el agua, provocando la degradación de los recursos naturales. La situación se agrava con los visibles impactos del cambio climático, como, por ejemplo, las fuertes fluctuaciones de la temperatura y de las lluvias, los frecuentes periodos secos que afectan la producción de alimentos básicos, los fenómenos meteorológicos extremos que causan inundaciones y deslizamientos, destruyendo la infraestructura, los campos y cultivos y acelerando la erosión. El gobierno del presidente Otto Pérez Molina presentó políticas nacionales para el cambio climático, como la Ley de Cambio Climático en octubre de 2013, la seguridad alimentaria y el desarrollo rural. Estas políticas mejoran el potencial para disminuir los efectos del cambio climático y de la degradación de recursos y son un esfuerzo importante para proteger y administrar los recursos naturales de manera sostenible. Sin embargo, la política regional y nacional no cuentan siempre con los procedimientos apropiados, las capacidades individuales y organizacionales o recursos financieros. Debido a esto, la cooperación alemana apoya al gobierno guatemalteco, a los ministerios nacionales responsables como el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a las administraciones regionales, así como al sector privado
y la sociedad civil a través de programas de gobernanza ambiental y adaptación al cambio climático en las regiones más afectadas. La cooperación alemana tiene 3 campos de acción que se relacionan entre sí y se complementan. En el primer campo de acción se llevan a cabo la introducción, la organización y la asesoría de procesos de la gestión ambiental local. En el segundo campo de acción, los procesos son puestos en práctica en el desarrollo de pequeñas cuencas y en la asesoría de actores locales en cadenas de valor seleccionadas. Finalmente, en el tercer campo de acción, se asesora a los ministerios y se fomenta la gestión de conocimiento sobre cambio climático y gestión ambiental. La cooperación alemana apoya el fomento de asociaciones de productores a nivel micro para permitir la integración al mercado y el desarrollo de innovaciones técnicas y logísticas. También fomenta la prestación de los servicios correspondientes para agricultores y empresas. Diversos productos agrícolas como el maíz, el frijol y el café están en el centro de las medidas implementadas. Asimismo, se han tomado en cuenta la demanda en el mercado y el potencial de crecimiento para un desarrollo rural integrado. Es un enfoque para concuerdar con la política nacional de Guatemala respecto al cambio climático. La protección del medio ambiente y la adaptación al cambio climático demanda inversiones grandes, pero la renuncia de la protección del medio ambiente y la falta de la adaptación al cambio climático nos costarán, los países industriales incluidos, mucho más. La comunidad internacional en Guatemala, representada por el G13 y en particular la cooperación alemana, están listas para acompañar al pueblo guatemalteco en su camino a la paz, la seguridad y a una calidad de vida que este precioso país merece. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Quisiéramos ahora proceder a entregar los comentarios generales y entrega del documento de las conclusiones sobre este primer Congreso Nacional de Cambio Climático al señor Presidente de la República de Guatemala, señor Presidente del Consejo Nacional de Cambio Climático y autoridades que presiden este acto, por parte del doctor Alex Guerra, del Instituto Privado de Cambio Climático y Coordinador General del Congreso. Muy bien, yo creo que este evento ha sido un ejemplo de lo que podemos hacer como sociedad si nos unimos los distintos sectores. Es algo que resaltamos el primer día, una idea que salió de REDFIA, ¿verdad?, que agrupa universidades y centros de investigación de Guatemala relacionados a medio ambiente, pero que encontró suelo fértil, digamos, en distintos sectores que estuvieron apoyando a lo largo de todo el evento. Hay una riqueza de información, de contactos que se hicieron a través de las distintas sesiones que organizamos. Estas las vamos a estar, bueno, de hecho ya empezamos a organizarlas, a compilarlas para compartirlas con todos los que pudieron participar físicamente en el evento y a todos los que nos acompañaron también a través de la página web y aquellos también que no tuvieron posibilidad de estar con nosotros. Entonces nosotros vamos a estar preparando un informe sobre el Congreso, pero preparamos una síntesis, solamente tiene algunas páginas, pero resaltando las conclusiones principales del evento. Es el que vamos a hacer entrega en este momento, en primer lugar, al honorable presidente del Congreso de la República.
y así también pues a nuestro presidente de la República de Guatemala, que también es presidente del Consejo Nacional de Cambio Climático, que se conformó hace algunas semanas. Muchísimas gracias al doctor Alex Guerra por entregar las conclusiones de este primer Congreso Nacional de Cambio Climático. Agradecemos ahora, con un paréntesis, para agradecer muy especialmente a la señora Ministra de Ambiente y Recursos Naturales, al señor Viceministro de Recursos Naturales, ingeniero Vinicio Montero, al señor Viceministro Sergio Ruano, por todas las facilidades que nos proporcionaron desde el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales para la celebración de este Congreso. Bienvenida, señora Ministra Michelle Martínez Kelly, Ministra de Ambiente y Recursos Naturales del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Muy buen día, excelentísimo señor Otto Pérez Molina, Presidente Constitucional de la República de Guatemala, señor Presidente del Congreso de la República, señor Aristides Crespo, señor Embajador Matías Son, de la Embajada de Alemania en Guatemala, y señora Miriam Rubio, Secretaria de Senacid, doctor Alex Guerra, Coordinador Ejecutivo del primer Congreso Nacional de Cambio Climático. Bueno, yo creo que las conclusiones es la parte más importante a lo que todos los que asistieron estos 3 días de Congreso es a lo que estamos interesados, pero principalmente como ente rector en la materia ambiental, agradecerles a todas y cada uno de ustedes por su presencia en este Congreso. Como lo decíamos al inicio, el día lunes, para Guatemala es sumamente importante este Congreso. Es para toda Guatemala porque debemos de verlo como el Estado que somos, en el cual debemos de converger las sinergias y alinear las políticas y estrategias que nos permitan tener todos el bien común como un precepto constitucional. Como Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, ente rector en materia ambiental, agradecemos al Comité Ejecutivo, a todo el Comité Coordinador de este primer Congreso, iniciando, como decía el doctor Alex Guerra, en el seno de RESIA, con todas las instituciones que se sumaron. Gracias por incorporarnos. Como decíamos, es una tarea de todos los guatemaltecos. El organismo ejecutivo hace su trabajo, el organismo legislativo de igual manera tiene su aporte en la aprobación de las leyes, el organismo judicial pues también deberá dar el aporte respectivo como lo que es un organismo de Estado. Y nosotros el compromiso para continuar en el desarrollo de la ley marco sobre cambio climático, del cual muchos de ustedes pues ya son partícipes, y agradecemos la colaboración de todos los entes y organismos nacionales, ministerios, secretarías, en el abordamiento y el apoyo que podamos tener para el desarrollo de la misma, en virtud que es una ley marco en la cual todos debemos de participar. Es el compromiso del Ministerio de Ambiente, de sus autoridades y de todo el equipo de trabajo que están representados acá, seguir trabajando en la implementación, en reorientar y utilizar adecuadamente los recursos con los que contamos para eficientizar nuestros procesos y nuestra capacidad de respuesta al pueblo de Guatemala. Una vez más, gracias por estar acá, y que todo lo que se ha hecho en este Congreso, que nos hayamos apropiado de esto y que lo podamos llevar, pero sobre todo compartirlo en nuestras instituciones, en nuestras universidades, en nuestras organizaciones, en nuestras empresas, en todos los ámbitos a los cuales nosotros debemos de llevar y replicar y extender el conocimiento, precisamente para que todos podamos hacer en nuestra casa lo que nos toca hacer. Y como nuestra casa se llama Guatemala, y como ciudadanos del universo, debemos de estar siempre comprometidos y ser responsables de lo que hacemos con ella. Tengan todos muy buenas tardes. Muchas gracias, señora Ministra. Otra de las instituciones de nuestro país que ha sido no solamente accesible, sino tremendamente educada para recibir el tema de cambio climático en nuestro país, ha sido el Honorable Congreso de la República de Guatemala. Quisiéramos agradecer las palabras del señor Aristides Crespo, presidente del Honorable Congreso de la República de Guatemala. Señor Presidente de la República, don Otto Fernando Pérez Molina,
señora Michelle Martínez, ministra de Ambiente y Recursos Naturales, excelentísimo señor embajador de Alemania y representante de la cooperación internacional, señor Alex Guerra, coordinador general del primer Congreso Nacional de Cambio Climático, señora Miriam Rubio, secretaria ejecutiva de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, señoras y señores. En mi calidad de presidente del Congreso de la República, es para mí un alto honor participar en el cierre de un evento de especial trascendencia a nivel nacional, regional y global, como es el primer Congreso Nacional de Cambio Climático. Aunque el Congreso se realizó a nivel nacional, de todos es sabido que la temática del cambio climático afecta y es de preocupación de todo el mundo. La preocupación por el cambio climático que se está produciendo en el mundo a nivel de temperatura y sus distintas manifestaciones perversas en toda la climatología tiene sentido en tanto no solo se está cambiando el estilo de vida, sino lo más preocupante, en el largo plazo se está poniendo en peligro la propia existencia del ser humano. Es como una guerra silenciosa, en la que se sabe de la presencia del enemigo, de sus consecuencias perniciosas, pero en la que la humanidad no se pone de acuerdo en cómo mitigar el impacto de esa catástrofe. En sentido conceptual, ese cambio climático no es más que la modificación del clima con respecto al historial climático a una escala global o regional e implica distintos parámetros meteorológicos, tales como temperatura, presión atmosférica, precipitaciones, nubosidad. Respecto a los motivos que provoca ese cambio climático, existe mucha controversia. Algunos se inclinan por causas naturales, otros por razones antropogénicas, es decir, motivadas por el hombre. La Convención Marco de Naciones Unidas utiliza el término solo para referirse al fenómeno como provocado por causas humanas, tal como queda claramente señalado en el párrafo segundo del artículo primero, que literalmente dice: por cambio climático se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que suma la variabilidad natural del clima observada durante periodos comparables. Queda claro entonces que nosotros los seres humanos hemos sido y seguimos siendo los principales perturbadores del equilibrio ecológico. Aunque los países de mayor desarrollo son los principales causantes del deterioro mundial con su sordera a buscar equilibrio entre riqueza económica y medio ambiente, también los países de menor desarrollo relativo, como nuestro caso, seguimos con una serie de comportamientos que atentan contra el equilibrio ambiental. La siempre creciente destrucción de nuestros bosques y selvas no solo disminuyen la capacidad de oxigenación y elevan la temperatura, sino que además se destruye el ecosistema biológico con la desaparición de especies animales. La roza de terrenos para siembra es también un motivo de alarma y a la cual no se le puede endilgar el carácter actividad cultural, porque la cultura no es destrucción. Es por ello que la actividad que se está clausurando tiene una importancia vital para mantener siempre vigente el tema del cambio climático y además, lo más importante, que el conocimiento más profundo del problema contribuya a un debate intenso que converja en planteamientos concretos con resultados visibles para llevarse a la práctica. Debemos recordar que el tema ambiental no es un ejercicio
académico, sino la sensibilización de un problema que nos afecta a todos los seres humanos y que condiciona la existencia misma de nuestra descendencia. Nuestros hijos van a agradecer en el futuro el esfuerzo que hagamos en el presente. Y por supuesto que el cambio climático tiene que ver con el desarrollo y vida sostenible, y en ese sentido me permito recordar que hace algunos años se premió a unas personas en Brasil en un congreso sobre vida sostenible, quienes nos dejaron esta sabia y acertada reflexión. Todos pensamos en dejar un mejor planeta para nuestros hijos, y lo que deberíamos de pensar es dejar mejores hijos para el planeta. Muchísimas gracias. Muchas gracias al señor presidente del Honorable Congreso de la República de Guatemala por estar con nosotros. Quisiéramos en este momento invitar al señor presidente de la República de Guatemala y presidente del Congreso Nacional de Cambio Climático, el señor Otto Pérez Molina, para el discurso final. Muchísimas gracias a todos, a todas. Primero que nada, una felicitación por este congreso, por las conclusiones a las que ustedes han llegado y por supuesto por he recibido el documento, y como presidente de la República y como presidente también del Consejo del Cambio Climático vamos a hacer lo que nos corresponda a nosotros para ayudar a que efectivamente podamos contribuir todos, como es una responsabilidad, para evitar todos estos fenómenos que se derivan del cambio climático. Quiero agradecerles a los señores miembros de la mesa directiva, a los que hicieron las presentaciones también, muchas gracias por los resúmenes. Y quiero comentarles que nuestro país se encuentra entre los más vulnerables del planeta ante los efectos del cambio climático. Esto es conocido por todos. Pero paradójicamente, nuestra responsabilidad por la producción de gases de efecto invernadero es mínima. Ni siquiera llegamos a producir un 1% de esos gases a nivel mundial. Por eso me parece que cualquier loable y responsable preocupación por esta situación que atraviesa la humanidad y que vino a quedarse, debe de partir de señalar aspectos que me parecen esenciales y que debemos de tener presentes como un supuesto fundamental para poder abordar el tema. El cambio climático, de acuerdo a lo definido por la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, lo acaba de expresar el presidente del Congreso de la República, que debe entenderse como un cambio en el clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial, siendo por lo tanto producto de la actividad humana. Afrontarlo debidamente es por lo tanto responsabilidad de todos. Pero la misma convención acertadamente establece que aunque todos los signatarios de esa convención deberían de proteger el sistema climático en beneficio de las generaciones presentes y futuras, esta responsabilidad debe de asumirse sobre la base de la equidad y de conformidad con sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus respectivas capacidades. Lo que quiero señalar es la apropiada definición de las responsabilidades que hace la Convención y que resume en la frase comunes pero diferenciadas. Está claro entonces que tal y como lo dice la Convención, tanto históricamente como en la actualidad, la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo
han tenido su origen en los países desarrollados, agregando que las emisiones per cápita en los países de desarrollo son todavía relativamente reducidas. La Convención, con un criterio realista, reconoce que la proporción total de emisiones originadas en los países en desarrollo aumentará para permitirles satisfacer a esos países sus necesidades sociales y de desarrollo. Personalmente, como presidente de un país en desarrollo, me interesa mucho hacer ver la situación referida, ya que dicha convención claramente acepta que todos los países, pero especialmente los países en desarrollo, necesitan tener acceso a los recursos necesarios para lograr un desarrollo económico y social sostenible, y que para avanzar hacia esta meta necesitan aumentar su consumo de energía. Por las razones anteriores, decidí iniciar esta intervención haciendo ver la injusticia que sufrimos como país en desarrollo, ubicado entre los más vulnerables del mundo ante el cambio climático, pese a que casi no contribuimos a la producción de gases de efecto invernadero. Pero esta injusticia se reproduce también al interior de nuestro país, ya que no podemos dejar de señalar que quienes sufren las consecuencias más dramáticas de esa vulnerabilidad son los pobres, excluidos, y que lamentablemente siguen siendo un número importante, si no la mayoría, en nuestro país. Por consiguiente, no podemos abordar el tema sin la consideración de las inequidades que lo caracterizan y, por lo tanto, sin dejar de asumir nuestra responsabilidad común a la de todos los estados del mundo, pero enfatizo de manera diferenciada. Y es desde esta perspectiva que debemos asumir nuestra responsabilidad como guatemalteco y guatemalteca. Todos somos responsables, pero también de manera diferenciada aquí mismo en nuestro país. Quienes más contaminamos, mayor responsabilidad tenemos. Por eso es extraordinariamente meritorio observar la diversidad de actores sociales que han participado en este primer Congreso Nacional del Cambio Climático, y quiero reiterarles mis efusivas felicitaciones a todos los que participaron en este Congreso. Esta es una problemática que, como lo dije, nos atañe a todos, al Estado y a la sociedad civil. Debemos sin duda conjuntar los esfuerzos para hacer entre todos lo posible por prevenir los riesgos y para mitigar los daños. No hay otro camino sino el de adaptarnos a esta nueva realidad mundial. Y para eso, juntemos conocimiento científico, experiencias valiosas, sabias prácticas ancestrales y voluntades colectivas. La academia tiene una gran tarea que hacer en términos de la investigación científica que nos permita producir conocimiento para estos propósitos de prevenir, mitigar y adaptarnos. Este primer Congreso Nacional está aportando en esa dirección. Es en ese espíritu de unidad nacional que recibo las conclusiones que me entregan. Las recibo en mi carácter, como dije, de presidente de la República, pero también en el carácter de presidente del Consejo Nacional del Cambio Climático, en el marco de lo establecido por la recientemente aprobada Ley del Cambio Climático. Señoras y señores, quiero enfatizar en esta lucha que tenemos que dar dentro de Guatemala, pero también de cara a este proceso de injusticia mundial,
que prevalece en esta materia a la cual he hecho referencia anteriormente. Y en ambas dimensiones de la lucha que necesita unificar esfuerzos en la primera entre todos los guatemaltecos y guatemaltecas al interior de nuestro país, y la segunda requiere construir convergencias y alianzas con otros estados que se encuentren en similares condiciones a las nuestras para demandar que se acepte mundialmente que nuestra responsabilidad como países aún en desarrollo es común a toda la humanidad, pero al mismo tiempo diferenciada. Juntémonos para estos propósitos. No se trata de sacrificar el acceso a un desarrollo que aún no tenemos, sino que de hacerlo compatible con la necesaria sostenibilidad ambiental. No se trata de asumir mansamente nuestra inequitativa realidad a nivel planetario, sino que de reclamar ante el mundo una conducta responsable por parte de los países desarrollados, cuyo modelo insensato de consumismo y de explotación irracional de los recursos naturales, renovables y no renovables, nos ha llevado lamentablemente a esta situación. No quiero con estas afirmaciones evadir de ninguna manera nuestra responsabilidad como sociedad y especialmente como Estado. Por el contrario, quiero destacarlas, pero ubicándolas en un contexto mundial que sobredetermina lo que podamos hacer, un contexto al cual tenemos que llevar el resultado de nuestras iniciativas plausibles como la que sale de este primer Congreso. Felicitaciones por este meritorio Congreso que hoy concluye. Creo que debemos de seguir en esta misma línea, de actuar juntos. Llevemos estos resultados a nivel internacional para hacer efectivo el carácter común, pero diferenciado de nuestra responsabilidad ante el cambio climático. Muchas gracias a todos por su participación, que Dios los bendiga y que la Madre Naturaleza nos inspire a seguir trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, por estas palabras. Quisiéramos en este momento entonces agradecer a todos los equipos que han trabajado para dar ya la clausura a este primer Congreso Nacional de Cambio Climático. Quisiéramos agradecer a nuestro comité ejecutivo, a otros miembros del comité organizador. Quisiéramos agradecer al comité ejecutivo, al comité organizador, al comité científico, pero también a nuestros patrocinadores. Quisiéramos agradecerles por haber estado con nosotros, a este comité ejecutivo conformado por ACIES, ASOREMA, el Instituto Privado de Cambio Climático, el Programa Clima, Naturaleza y Comunidades de Guatemala, ACEMAT, a la Mesa Nacional de Cambio Climático, al Gobierno de Guatemala representado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, al Banco Interamericano de Desarrollo, a la Universidad del Valle de Guatemala, a Redfia, a la Universidad de San Carlos de Guatemala y a los otros miembros del comité que trabajaron con nosotros para poder sacar adelante este Congreso, al INSIBUME. Quisiéramos agradecer al CONCYT, a la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, al Fondo para el Sistema Arrecifal de Mesoamérica, la Asociación SOTSIL, la Universidad Mariano Gálvez, a SDS BIOS y a la Alianza por la Resiliencia, así como al Comité Científico Instituto de Cambio Climático y a la Universidad del Valle de Guatemala, y finalmente, pero con mucho cariño y respeto, a toda la cooperación internacional en las figuras de el Banco Interamericano de Desarrollo, la Agencia para el Desarrollo de los Estados Unidos de Norteamérica, a la cooperación alemana GIZ, a la Alianza por la Resiliencia, a la Universidad de San Carlos de Guatemala y de nuevo al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Los diplomas de este evento estarán siendo entregados al final
Y en este momento quisiéramos agradecer de nuevo a la mesa principal por haber estado con nosotros, y el señor presidente de la República en este momento hace su retiro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un momentito, por favor, si pueden esperar un momentito. Agradecemos al señor presidente, solo tenemos unos mensajes finales para ustedes. Les agradecemos tomar asiento unos segundos. Quisiéramos entonces agradecer al comité organizador de este primer Congreso Nacional de Cambio Climático. Rogaría por favor a todos los miembros del comité organizador y a los miembros del Consejo Nacional de Cambio Climático por favor ponerse de pie. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber organizado este evento. Quisiéramos también agradecer a toda la Oficina de Protocolo del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales por haber prestado todos los servicios necesarios para poder trabajar de manera correcta, y mencionarles que tengo en mi poder una carta de solicitud para el desarrollo del segundo Congreso Nacional de Cambio Climático, en donde están felicitándonos por este Congreso